Ok, la semana pasada yo inicié un tema que llamamos el peligro de la tolerancia. Cuidado con tolerar cosas pequeñas en nuestras vidas, ¿cierto? Y bueno, creo que fue una palabra, muchos fuimos ministrados por esa palabra y hoy vamos a seguir en esa misma dirección. Vamos a tratar un tema: lo que toleras hoy te gobierna mañana. Diga conmigo: lo que toleras hoy te gobierna mañana. Ahí está el tema. Y tengo algunas escrituras para usted de un personaje, que voy a tratar otros personajes, pero para mí este es muy importante. Usted tiene su Biblia y por ahí le va a aparecer primero el capítulo 12 del Evangelio de San Juan y vamos a leer el versículo 4 y 6, aunque es una historia muy interesante porque habla de Jesús, de cuando Jesús es ungido en Betania. Una mujer entra a la casa de un hombre llamado Simón, al cual el Señor le había hecho un milagro, y esa mujer derrama un perfume costoso, dice la Biblia, un perfume costoso a los pies del Señor Jesús. Y aquí entonces empieza el problema, o aquí en una situación como esta es cuando este personaje llamado Judas saca lo que realmente hay en su corazón. Dice que el perfume pues era un tanto caro. Si ustedes tienen la Biblia por ahí, no es el punto. Voy a leer el versículo 4, si ustedes están en su Biblia. Ok, leo el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho ¿qué? De mucho precio, diga conmigo, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice de mucho precio. Los que saben dicen que era el trabajo de un empleado de todo un año, que hace usted con su quincena. Usted va por quincena, ¿va? Tanto para primero el diezmo, la ofrenda, y luego después le pago a la Coppel, le pago a quién más, no sé, a quien usted le tenga que pagar. Pero usted, me imagino, si usted es buen administrador, entonces usted dice tanto para esto, tanto para aquello, tanto para el otro. Pero esa mujer agarró todo el dinero completito, ¿sí? Y entonces fue ahorrando para comprar ese perfume. Y estaba leyendo en alguna parte por ahí, ¿saben cuánto costaba ese perfume? Equivalente a dólares, eran $10,000. Para usted no es mucho, porque usted $10,000, pues ¿qué le hace aquí? Los trae en la bolsa, va todos los días. Yo sé, va. Está poderoso usted, va. Yo sé eso, va. Pero para la época y para esta mujer, pues era mucho dinero, bastante dinero, ¿cierto? Pero ella invirtió todos sus ahorros, todo lo que ella tenía, para comprar este perfume costoso y luego derramarlo a los pies del Señor. Pero bueno, dicho sea de paso. Y el versículo 4 es donde yo me detengo. Dice que la casa se llenó del olor del perfume, y el versículo 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Ya empezó el gozo allá o qué, hermanos? Ok, amén. El que le había de entregar. Versículo 5. ¿Qué dice? Como pregunta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice, y el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque, atención, perdón, ¿qué dice que era? ¿Qué dice que era? Algunos ni siquiera sacan la Biblia ya. Era ladrón, dice la Biblia. Era ladrón, ¿cierto? Y teniendo la bolsa, aparte de ser ladrón, era el tesorero. ¿Cómo la ve? Era el tesorero. Dice que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea que aquí sí cabe ese anécdota, ilustración del monaguillo, ¿verdad? Que recoge las ofrendas y luego avienta el dinero. Dice: lo que alcances a cachar es para ti, y lo que caiga para abajo es para mí. Más o menos así se hacía Judas, ¿cierto? Entonces dice la Biblia
que sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, mas a mí no siempre me van a tener. Entonces yo quiero que usted tenga en mente lo que Judas era. ¿Qué era Judas? ¿Y quién era Judas? ¿Qué hacía en el grupo? Ok, entonces ahora vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Si no ha leído la Biblia, ahora la va a leer como nunca la ha leído, ¿verdad? Mateo 26, a ver, en el versículo 14 de Mateo 26, la Biblia dice de la siguiente manera: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue al principal de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar, refiriéndose a Jesús. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Sabe cuánto era 30 piezas de plata? Eso era lo que costaba un esclavo según la ley judía. O sea, tú pagabas en el mercado de esclavos, tú pagabas 400 y feriecita de gramos de plata por un esclavo, y de los buenos. Entonces le empezaron a revisar los dientes y todo el rollo ahí, cómo estaba físicamente, y eso costaba un esclavo. Y eso le dijeron a Judas, te vamos a dar lo que cuesta un esclavo, ¿cierto? Y entonces dice, y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad, dice la Biblia, para entregarle. Ahora quiero que nos vayamos al Evangelio de Lucas, pero encuentren el versículo 22, capítulo 22 del Evangelio de Lucas, el versículo 3, por favor, dice de la siguiente manera. ¿Están ahí? Y entró Satanás. ¿Quién entró? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y se fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y vinieron en darle el dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo, dice la palabra del Señor. Entonces siguieron la línea. Tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Era ladrón. Y lo peor del caso es que si tú eres ladrón, entonces te pongan donde hay dinero. Por ejemplo, a mí, cuando yo voy saliendo de las drogas, tenía recién 2 meses saliendo de la droga, todavía andaba así, mira, ¿cierto? Entonces me dieron trabajo, busqué trabajo. En la vida había buscado trabajo, entonces busqué trabajo y me dieron trabajo en una farmacia. Aparte de darme trabajo en una farmacia, me pusieron en la parte de controlados. Me dijeron, entonces las llaves, aquí están las llaves. Cuando se trate de dar los medicamentos fulano, mangano, papá, perengano, que todo tenía que ver con droga, entonces tú eres el bueno. ¿Ya me entiende lo que le pasó a Judas? Entonces Judas tenía un problema, era ladrón, pero por alguna razón el Señor Jesucristo le permitió estar precisamente en esa posición de tesorero del grupo. Y es de aquí donde, en esa línea de la vida de Judas, es donde yo quiero predicarles a ustedes: lo que toleras hoy te va a gobernar mañana. ¿Cómo termina Judas? Dice que entró Satanás en él, porque todo pecado que se practica donde no hay arrepentimiento, entonces es una puerta abierta, como dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Es una puerta abierta para el reino de las tinieblas. No es que directamente entró Satanás. Cuando se refiere a Satanás, se refiere al gobierno del reino de las tinieblas. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces el problema de Judas no comienza con la traición. Casi la mayoría de las veces las personas se enfocan en la traición de Judas, pero no comienza en la traición, comenzó con lo que él toleró en secreto en su corazón.
O sea, tuvo la oportunidad de decir, wow, este dinero no es mío, este dinero es del Señor. Este dinero se utiliza para el reino de Dios, se utiliza para los viajes. Porque el Señor Jesús entonces tenía algunas mujeres que vivían muy bien económicamente y esas mujeres aportaban para la obra misionera que Jesús hacía con sus discípulos donde quiera que él iba. Para aquellos que creen que no se ocupa dinero en el evangelio, ¿no? Que no hay que dicen, no, en esa iglesia piden mucho. Pues sí, hay que pedirle para que usted esté cómodo, ¿verdad? Si no, entonces ¿cómo estaría cómodo? ¿Cierto? Entonces, así comenzó el problema de Judas. El problema de Judas no comenzó cuando entregó a Jesús con un beso. El problema de Judas comenzó mucho antes, cuando entonces Judas permite que pequeñas deslealtades entonces crecieran en su corazón sin arrepentirse. ¿Por qué le digo esto sin arrepentirse? Porque todos somos seres humanos, todos fallamos, todos podemos pecar en alguna etapa, en algún momento de nuestra vida. El problema no es ese, el problema es que hay que arrepentirse. Y entonces Judas no se arrepintió. Ahora, lo que se tolera en secreto va a tender a manifestarse en público tarde que temprano. Ahora, Judas caminó con Jesús, Judas escuchó la verdad, Judas vio los milagros del Señor, pero Judas nunca trató seriamente con lo que estaba mal adentro de sí. Entonces la traición de Judas al Señor solo fue el fruto visible de una raíz oculta que nunca fue confrontada por él mismo. Nadie que es creyente, que está caminando en las cosas de Dios, o cualquier persona, nadie cae de golpe. Ninguno que ahora engañó a su esposa puede decir, ay, es que no sé cómo me pasó. No, sí sabe cómo le pasó, ¿cierto? Sí sabe. Fueron pequeños detalles que se fueron acumulando en su mente y en su corazón, y entonces, tracas, hijo de Dios. Perdón, pero es que es así, ¿verdad? Entonces, nadie cae de golpe. Esa persona se va deslizando poco a poco. Lo que hoy entonces tú toleras como pequeño, mañana te puede gobernar como el amo de tu vida. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús, ¿cierto? Y entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces muchas caídas espirituales no comienzan con una gran rebelión. Muchas caídas espirituales comienzan con una pequeña aprobación mental y sentimental. Nadie despierta un día lejos de Dios sin haber dado antes pasos silenciosos en esa dirección que se contrapone con la obediencia a Dios. Ahora, primero se tolera lo pequeño, se tolera lo que parece inofensivo, lo que no escandaliza, pero con el tiempo eso mismo entonces empieza a tomar control en la vida de pensamientos y en el corazón de la persona. Por eso el pecado que hoy se justifica puede mañana normalizarse, puede volverse una cultura, puede volverse un hábito, puede volverse algo como, es parte de como yo soy, y después se defiende. Por eso la Escritura nos advierte que la obediencia no siempre grita. Muchas veces la desobediencia no siempre grita. Muchas veces susurra en silencio. La desobediencia se desliza poco a poco hasta que la desobediencia termina gobernando como un amo en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por eso este mensaje que yo quiero compartirles, si ustedes tienen tiempo de oírme, este mensaje nos confronta a examinar no solamente las grandes decisiones o las grandes malas decisiones que nosotros tomamos, sino también las pequeñas tolerancias que si no se tratan, con el tiempo, entonces esas pequeñas tolerancias terminan alejándonos de la voluntad de Dios. Entonces yo voy a hablarle de 4 cosas interesantes de la vida de Judas, y lo primero es que Judas toleró un pecado oculto antes de cometer la traición pública.
primero, eso es lo primero, es lo que está diciendo el versículo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo 12, nos está revelando que antes de traicionar públicamente a Jesús, Judas ya traicionaba en privado, porque otra vez se los leí al principio, ya traicionaba a Jesús en privado. ¿Cómo lo hacía? Sustraía, dice la Biblia, de la bolsa, del tesoro que se utilizaba para los viáticos del Señor y de los discípulos. Robaba de la bolsa y aparentemente nadie lo notaba. No era algo escandaloso, no levantaba sospechas, parecían detalles menores. Pero entonces otra vez el pecado tolerado, aunque pequeño, siempre trabaja en secreto. Y Judas se justificaba a sí mismo. Yo creo que Judas lo hacía. Tal vez Judas pensaba: no le hago daño a nadie, nadie se va a dar cuenta. Yo también tengo necesidad, no solamente el Señor tiene necesidad, también yo tengo necesidad. Pero todas esas declaraciones que no solamente creo yo que pudo hacer Judas, pero que también de repente hacen personas que toleran cosas pequeñas, se le llama el lenguaje del pecado oculto. Así habla un cristiano, así habla una persona cuando está ocultando cosas en su corazón. No le hago daño a nadie. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Se me fueron o están aquí? Entonces, tendemos a minimizar las cosas, tendemos a racionalizarlas, tendemos a normalizarlas. Lo que no se confiesa se fortalece en nuestras vidas. Entonces, la traición pública de Judas comenzó con una aceptación privada. Antes de vender a Jesús por 30 monedas de plata, Judas ya había aprendido a poner un precio a lo que era sagrado, porque lo que hacían ellos el dinero no era de él, era sagrado, se utilizaba para la obra de Dios. Y cuando el corazón, escuche bien, cuando el corazón se acostumbra a robar en secreto, entonces tarde o temprano va a entregar lo más valioso en público. Ahora, esto nos enseña algo. Hay muchos en este tiempo no caen por grandes pecados visibles, sino por pequeñas deshonestidades, por doble vida que viven, por actitudes no tratadas, por malos hábitos escondidos. Nadie lo nota, pero el corazón y el comportamiento de esa persona cambia. El problema no es solo lo que hacemos, sino lo que permitimos sin arrepentimiento. Ese es el problema. Entonces, lo que toleramos en lo oculto, querramos o no, nos va a traicionar en público. Y Dios no solo mira nuestras acciones visibles, Dios mira la integridad de nuestro corazón. Cuando nadie nos está mirando, esa es la forma que lo que nosotros hacemos cuando nadie nos está mirando, esa es la forma de saber qué tan íntegros somos, qué tocamos, dónde caminamos, qué es lo que vemos, qué hablamos. Eso demuestra qué tan íntegros somos nosotros. No nos ve el líder, no nos ve la esposa, no nos ve el esposo, pero sí nos ve el Señor. Entonces, el pecado tolerado nunca se queda pequeño. El pecado tolerado siempre tiene la tendencia de crecer, y no solamente de crecer, pero además de arrastrarnos más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué tiene, hombre? Esto pequeño, no pasa nada. Toleras esas pequeñas situaciones. Cuando menos tú te piensas, entonces tú estás noqueado, estás en la lona, estás perdido. Hay una historia en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de un gran hombre de Dios llamado David, el rey David. Un día David, ya cuando está en el clímax, en la parte alta de su reinado, cuando está ganando guerras y está siendo el hombre más visible en la nación, entonces un día David le da flojera y no va a chambear. Se quedó en la casa y dijo: mando a mis mozos que vayan ellos a pelear contra los pocos enemigos que me quedan.
Entonces él se queda en la casa y se levantó tarde. Se levantó a las 11 de la mañana. Y cuando se levantó, abrió la ventana de su recámara real. Y lo primero que ve es bañándose a la muchachita que vivía en el Infonavit que estaban construyendo cerca de su palacio. La jovencita Betsabé se fue a vivir ahí porque pagaba mucha renta donde vivía. Y dijo, así como está, no le hacen obra negra. Y se fueron. Está bañando. Era hermosa, dice la Biblia. Y entonces David le echó el ojo. Dijo, ¿quién es esa? Tráiganmela. Y ahí vino la caída de David. Entonces dice el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, el versículo 2, que en la vida de David todo comenzó no estando en la cama con Betsabé. Todo comenzó con una mirada no vigilada. Yo el otro día enseñaba que una cosa es ver y otra cosa es mirar, ¿cierto? Yo no puedo evitar ver. Estoy parado en un semáforo y de repente me pasa un demonio en bikini. Bueno, el problema es este. Ese es el problema, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, va? Ese es el problema. Entonces con David todo comenzó con una mirada no vigilada, porque no parecía algo grave. No fue un acto inmediato, fue un descuido del corazón. Sin embargo, esa pequeña aceptación lo que hizo fue abrir la puerta al adulterio, luego al engaño y finalmente al asesinato. Porque finalmente, aunque no fue él el que tomó el cuchillo, fue el autor intelectual del asesinato de uno de sus más leales soldados llamado Urías. Lo que empezó como algo aparentemente controlable, entonces terminó dominándolo. Lo mismo entonces ocurre, mis amados, con Judas. Su pecado no comenzó traicionando al Señor Jesús. Su pecado comenzó tolerando la codicia en su corazón. ¿Y qué pasó? Nadie lo confrontó y tampoco él se arrepintió. ¿Me entienden? Ahora, ese amor al dinero, porque entonces el problema según la Biblia no está en el dinero. Tú puedes ser el hombre más rico, la mujer más rica de este mundo. El problema no es cuánto posees, el problema es que lo que posees te posee a ti. Ese es el problema. Entonces por eso hablamos del amor al dinero. Porque algunos pudieran malentender, entonces quieren morirse pobres en la calle como un vagabundo para no tener amor al dinero. No se trata de eso, ni la Biblia habla de eso. La Biblia habla del amor al dinero. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces ese amor al dinero permitido y justificado creció en el corazón de Judas hasta que fue capaz de vender al maestro por lo que costaba un esclavo. ¿Cuánto costaba un esclavo? 30 monedas de plata. Entonces tanto David como Judas nos enseñan a nosotros que el pecado que no se confiesa, que el pecado que no se confronta, se fortalece en la vida de una persona. La diferencia no estuvo en el inicio del pecado, sino en el final. En estos dos personajes que yo le estoy mostrando. ¿Qué pasó con David? David se quebrantó su corazón. David se arrepintió, Judas endureció el suyo. Y cuando ustedes ven el Salmo 51, entonces ustedes ven el final de David después de que David pecó. Ahora, lo que toleramos en secreto puede destruirnos en público. Dios no nos llama solo a huir de pecados grandes. Dios nos llama a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestros pensamientos de las pequeñas aprobaciones, porque en el reino de Dios lo pequeño también tiene consecuencias, o en el reino espiritual lo pequeño también tiene consecuencias eternas. Y hoy muchas personas, hoy muchos creyentes también están tolerando, ¿sí? Por ejemplo, algún mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Ay, este mensaje no tiene nada que ver. Oh, todo está bien. Oh, no seas exagerado, no seas exagerada. Oh, es solo una página. Está modelando un bikini. ¿Me están escuchando?
Es solo una pequeña mentira piadosa. Es solo me tengo que divertir, una doble vida. Es solo dinero mal manejado. Es solo un poco de droga para calmar la ansiedad. Y eso va creciendo. ¿Por qué? Porque comenzamos a tolerar pequeñas cosas. El pecado de David no comenzó grande ni escandaloso. Comenzó con una pequeña mirada. Después de su caída con Betsabé, David guardó silencio. Eso mismo está diciendo la historia en esta parte de la vida de David. Él guarda silencio, acomodó su conciencia a la situación y siguió funcionando como rey, como si nada hubiera pasado. Exteriormente parecía que todo estaba normal, pero interiormente el pecado estaba creciendo en la vida de David. Y cuando el pecado no se confiesa, cuando el pecado no se confronta, otra vez se fortalece. Y si se fortalece, entonces se justifica y se vuelve cultura, se vuelve costumbre. Lo digo porque mi papá, gracias a Dios, alcanzó a recibir a Cristo como su Salvador. La última vez que yo lo tuve en una reunión, estaba sentado por ahí con el señor de cachucha tomando agua. Estaba sentado escuchando la palabra, recibiendo la palabra. Yo vi cómo ese hombre se quebrantó. Pero para mi papá era común tener 3 o 4 mujeres. Aunque a su edad, pues ya que hacía. La verdad. Pero entonces el ego, entonces el machismo, entonces el yo puedo. Pues ¿qué hacía? Solo de topes. Estoy siendo a lo mejor muy así con ustedes, ¿no? Pero entonces para él era algo normal tener 3 o 4 mujeres. Eso lo hacía sentirse hombre. Hay que arrepentirse de eso, hermano. Si tú eres igual como fue mi papá, tienes que arrepentirte. ¿Cuántos me están escuchando? Porque cuando el pecado no se confiesa ni se confronta, se fortalece y luego se justifica, se vuelve costumbre, se vuelve cultura y para ti es normal. Dios en su misericordia, entonces para David le envía un profeta llamado el profeta Natán, porque pasó todo un año donde David había hecho lo que hizo, la mujercita se embarazó y entonces trató de ocultar el pecado, hasta que Dios tuvo que confrontar a través del profeta Natán y le dio esa parábola del hombre que tenía una oveja y del otro que tenía muchas ovejas. Estaba tan cauterizado en su conciencia que entonces le dijo a Natán: sí, tiene que morir ese hombre, porque cómo se come la corderita de aquel hombre que tiene una sola ovejita. Y le dijo Natán: ese eres tú. ¿Cuántos me escuchan? Entonces Natán tuvo que confrontarlo. No fue una confrontación violenta, fue una confrontación sabia y llena de verdad, que entonces llevó a David a verse a sí mismo realmente como lo que él era delante de Dios. Y en ese momento el rey más poderoso de Israel entendió una gran lección: el pecado tolerado siempre nos engaña, pero la verdad siempre nos libera. Cuando David dijo: he pecado contra el Señor, entonces el poder del pecado se rompió en él. Véanlo en el Salmo 32, la situación como él estaba pasando, y vean lo que dice el Salmo 51, cómo vino la libertad del Señor a su vida. Y lo que nosotros no confrontamos termina entonces termina controlándonos, porque el pecado no va a morir con el tiempo. Al contrario, el pecado se fortalece en el silencio. Dios usa su palabra, Dios usa su espíritu, Dios va a usar personas piadosas para confrontarnos, no para destruirnos. Dios va a usar personas piadosas para restaurarnos, porque la confrontación divina no es el castigo de Dios, es la gracia, hermano, preventiva de Dios. A tiempo Dios nos llama, hermano, a que te vuelvas al Señor, porque Él no desea que tú te pierdas en la eternidad. ¿Cuántos me están escuchando?
Ahora, un corazón conforme al corazón de Dios, como fue el de David, porque así lo marca la Biblia, que el corazón de David fue un corazón como el de Dios, no es el que nunca falla. Escuche bien, no es el que nunca falla. La única manera de que usted no falle, pues es que se muere y se vaya para el cielo. ¿Usted quiere eso? Ya. A sus 15 años que usted tiene, es en la flor de su juventud. ¿Cierto? Pero un corazón, entonces, conforme al de Dios, no es el que nunca falla, sino el que responde con humildad cuando es confrontado por causa del pecado. Porque mientras el pecado se oculta, crece. Cuando se expone delante de Dios, entonces el pecado pierde todo el poder que ese pecado pudiera tener sobre tu vida o sobre la vida de cualquier persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Principio número 2. Yo sabía que así iban a estar ustedes hoy, muy serios, muy meditabundos, pensativos, ¿cierto? Pero el segundo principio que yo le voy a enseñar de la vida de Judas es que Judas perdió sensibilidad espiritual antes de perder a Jesús. ¿Qué perdió Judas? Antes de perder a Jesús, ¿cierto? Judas no perdió a Jesús de un día para otro. Eso es lo que nos está enseñando Mateo 14 al 15. Porque vemos un cambio interno antes de la traición externa. Antes Judas preguntaba junto a los demás discípulos cuando estaban sentados, como muchos preguntaron, ¿soy yo, Señor? Y por supuesto que Judas también lo preguntó, porque el Señor tenía intimidad con su equipo de 12 y ellos podían preguntar con mucha tranquilidad. Y tal vez Judas preguntó, ¿soy yo, Señor? Esa pregunta revela temor de fallar. Esa pregunta revela conciencia. Esa pregunta revela reverencia. Pero después su pregunta cambió, porque entonces fue donde los líderes religiosos que querían matar a Jesús, y entonces su pregunta fue a ellos: ¿cuánto ustedes me van a dar si yo se los entrego? ¿Cómo cambia la situación? Cuando tú toleras el pecado, pierdes la sensibilidad espiritual, pierdes la sensibilidad a lo santo, a lo sagrado. ¿Me están escuchando lo que yo les estoy diciendo? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, cuando pierde la sensibilidad espiritual, puede estar sentado aquí, puede haber un mover del espíritu, la adoración puede ser la adoración más profunda, los ángeles le pueden estar aleteando en la pelona y él ni se cuenta se da. Está dormido, está enojado, ¿sí? Pero él dice: yo soy del Señor. No. Bueno, sí, del Señor, no sé de qué Señor, pero no de la Biblia, de Cristo de la Biblia. Usted me está entendiendo lo que yo le digo, ¿cierto? Ahora, eso pasó precisamente con Judas. Y esto nos enseña que la caída espiritual siempre comienza con cambios en el corazón. No con cambios externos, sino con cambios en el corazón. Cuando nosotros dejamos de examinarnos delante del Señor, cuando ya no nos duele el pecado, cuando ya no nos preocupa entristecer a Dios, entonces vamos a empezar a negociar valores espirituales, valores escriturales. Vamos a empezar a negociar convicciones que al principio teníamos, luego las vamos a comenzar, hermano, a negociar y vamos a comenzar también a negociar la obediencia. Judas seguía caminando con Jesús, pero ya no estaba caminando con sensibilidad hacia Jesús. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, escuche bien. No perdemos a Cristo primero cuando perdemos la sensibilidad. Perdemos la reverencia, perdemos la humildad, perdemos el temor de Dios. Todo eso perdemos
cuando perdemos la sensibilidad al Señor, al Espíritu Santo. Puede alguien estar a tu lado adorando al Señor, buscando al Señor Jesucristo, metido en la gloria del Señor, porque para eso estamos reunidos en esta casa, y tú estar murmurando, quejándote, pasando por encima de Él porque la vejiga se te llenó y te fuiste al baño. Perdiste la sensibilidad. Yo no digo que no vayas al baño. ¿Cuántos me escuchan lo que yo estoy diciendo? Pongamos atención a esos detalles, amados hermanos. La sensibilidad espiritual se conserva cuando el corazón sigue preguntándose con honestidad. Cada vez que llegamos acá, cada vez que tenemos una intimidad con Dios, Señor, examíname. Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando se pierde el interés personal de todo esto, entonces se reemplaza por los argumentos, se reemplaza por la desobediencia y por hacer lo que a mí se me pega mi regalada gana, creyendo que todavía soy creyente. Ahora, ¿es posible estar cerca de lo sagrado? Sí, es posible. Estar en un ambiente donde la gloria de Dios se está manifestando y moviéndose, y tú estar más insensible que ¿qué? ¿Que el monumento al pescador? ¿O que qué? ¿Cuántos me están escuchando? Es posible estar cerca de lo sagrado, participar en el ministerio y aún así endurecer el corazón. Judas no traicionó a Jesús por una decisión repentina, sino por un proceso de insensibilidad espiritual no confrontado. Y no tenemos que esperar que alguien venga y nos confronta. Nosotros todos los días necesitamos ir delante de la presencia del Señor si no queremos perder la sensibilidad, porque si perdemos la sensibilidad, perdemos a Jesús. Todos los días yo tengo que ir a la presencia del Señor y sensibilizarme y preguntarme, no preguntarle por fulano, no compararme con mangano, no, tiene que ver conmigo. Porque la mayoría de las personas que se ponen en una postura de negación a las cosas de Dios, de no querer venir a las reuniones y de muchas otras cosas, pregúntales que si es su problema o es el problema de otro. Entonces ellos dicen, yo no voy a la iglesia porque el Martín Soberosco es así. O yo no, si lo vieras, ¿para qué voy? Ese es su problema, del Martín Soberosco. ¿Quién sabe quién será ese? Pero tu asunto es con Dios. Tu asunto es con el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Alinearme a los principios de la palabra de Dios. Ese es mi asunto con Dios. Porque es mi vida. Está en juego la eternidad de mi vida. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Entonces volvamos a la pregunta correcta. Antes de preguntar como Judas, ¿qué me darán? Aprendamos a vivir preguntando, Señor, ¿te estoy agradando? Esa pregunta guarda el corazón. Esa pregunta preserva la comunión con Cristo. Esa pregunta preserva la sensibilidad al Espíritu Santo. Y cuando el corazón tolera el pecado, entonces el lenguaje espiritual cambia. El lenguaje cristiano se rebaja de adoración a negociación. Judas pasó de llamar a Jesús rabí a preguntar, ¿qué me van a dar? Pero antes le llamaban maestro, rabí. Ahora le está diciendo a los que lo quieren matar, ¿qué me van a dar? Ahora, porque el pecado convierte la adoración en transacción, en un trato. ¿Sí? Voy a la iglesia, si Él me bendice, es una transacción de entrega a conveniencia. Ya no seguía a Cristo por quien Él era, sino por lo que iba a obtener que le iban a dar. Estaba buscando ocasión, dice la Biblia, de cómo entregarlo. ¿Dónde iba Jesús? Allá iba Judas, porque estaba pensando
en sus 30 monedas de plata. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sí? Porque el pecado siempre nos hace creer que ganar algo vale más que obedecer a alguien. Eso te hace creer a ti el pecado. Judas no vendió a Jesús solo por 30 monedas de plata. Lo vendió porque su corazón ya había cambiado de lenguaje. Donde antes decía Señor, ahora decía ¿cuánto hay para mí? Eso estaba diciendo Judas. Ahora, todo pecado tolerado, todo pecado que tú toleras, todo pecado que yo tolero, escuche bien, ahora será una traición realizada para mañana. Nunca se traiciona a Cristo de repente. Primero se negocia en lo secreto. Nadie abandona a Jesús de un día para otro. Primero se va negociando. El corazón dice no, no dice no de golpe, dice sí, pero. ¿Cierto? Si voy a la iglesia, sí, pero si no duran tanto. Si voy a la iglesia, sí, pero me dejan salir temprano. Sí voy a la iglesia, sí, pero no me piden. Si voy a la iglesia, sí, pero. ¿Aló? La gente dice sí a Cristo, pero no a la cruz. Porque la cruz se trata de muerte al yo. La cruz se trata de negación. La cruz se trata de no a la carne. La cruz se trata de ya no yo, Cristo sí en mí. Queremos salvación sin negación. Decimos sí al evangelio, pero no al compromiso de servirle al Señor Jesús. Buscamos promesas, pero no queremos obedecer su palabra. No queremos obediencia. Decimos sí a la iglesia, pero no a la santidad. Anhelamos comunidad con los hermanos. Nos gusta ir a la célula porque nos gusta la convivencia, comunidad, pero no queremos que traten con nosotros. No queremos transformación. ¿Cuántos me están escuchando? La Biblia dice de un personaje llamado Saúl, el rey Saúl, desde el capítulo 9 de Primera de Samuel. Él es un hombre humilde. Su papá se dedicaba a cuidar burras, tenía ese negocio. Y un día se le perdieron las asnas. Se oye más bien asnas que burras, ¿verdad? Se le perdieron las asnas. Qué elegante se escucha, asnas. Y se fue Saúl con su criado a buscar las asnas. No encontró las asnas y el siervo le dijo: mira, hay un hombre, un profeta, que nos puede decir qué pasa. Fueron con el profeta Samuel. Y entonces Saúl se encuentra con la noticia de que él será el próximo rey de Israel, porque el pueblo estaba pidiendo un rey. Y Dios les iba a dar lo que pidieran. Dice la Biblia que era alto, de buen parecer el tipo, y el pueblo se fue por lo que vio. Y entonces se convierte en el rey de Israel, de acuerdo a la petición del pueblo. Eso es lo que quería el pueblo, eso Dios les dio, ¿cierto? Porque cuando tú te pones terco y necio, ¿quieres eso? Ándale pues, date de topes, ahí te va, ¿cierto? Porque como los chamacos de repente, sí, yo quiero, sí, súbeme las tazas voladoras, papá, súbeme. Hijo, acabas de comer quequis. No, sí, súbeme. Te hace una rabieta que si no te pones al tiro te llaman al DIF y te llevan al bote. Y te lo subes a las tazas voladoras. Tú ya le dijiste que no, porque acaba de comer quequis con todos los dulces habidos y por haber ahí que venden, ¿no? Lo subes a la taza loca y ¿cierto? Parece la película del exorcista así. Te dije. Pues es exactamente lo que le pasó a esta gente, ¿cierto?
Porque entonces la Biblia dice que les dio a Saúl un rey que ellos pidieron, no el que, porque tenían un gobierno teocrático, Dios es el que gobernaba en el pueblo, les iba bien. Pero ellos querían tener un rey como lo tenían las otras naciones. Dios les dio el rey que ellos querían. Pero ya entrado en el trabajo de rey, entonces Saúl cometió muchos errores. Y uno de los tantos errores que cometió lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Entonces Dios a través del profeta Samuel lo manda a que acabe con Amalek y toda la descendencia, hasta con los animales, según primer libro de Samuel, capítulo 15. Y allá va Saúl. Y cuando Saúl llega, entonces comienza a escoger. No hace exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Saúl no rechazó a Dios abiertamente, según ese capítulo. Lo negoció. ¿Me escucha? Dijo sí a la misión, pero no obedecer completamente a Dios, porque guardó lo mejor del ganado, perdonó al rey Agag y luego lo justificó con un lenguaje espiritual. Es para el Señor. Como muchos, ¿no? ¿Cierto? Como muchos de repente cantan: por él que estoy gastando mi vida. Pues tuvo que levantar la mujer para que vinieran al culto porque no se querían levantar. Gastando su vida. No quiere ni gastar para el Uber. Paga tú. Van a gastar su vida. Pero bueno. Sonría que Cristo le ama. Pues más o menos están como Saúl. Están negociando. Sí, voy a la iglesia, pero no me fuerces, aquí me voy a quedar sentado. No me digas nada. No. Está negociando. Con Dios no se negocia. A Dios se le da todo, no se le da nada. ¿Cuánto me entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Y Saúl hizo exactamente lo mismo. Justifica todo lo que él está negociando con un lenguaje espiritual. Es para el Señor. Saúl obedeció a medias y Dios le llamó desobediencia total, porque con Dios es todo o no es nada. ¿Cierto? Por eso Samuel declaró en 1 de Samuel 15:22: se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Le está preguntando a Saúl: ¿qué es mejor? ¿Obedecer que los muchos sacrificios? Le pregunta exactamente a Saúl. Y luego le dice, ¿sabes una cosa? Creo que es el 23, si lo tienes por ahí. El 23 lo dice que lo que tú haces, la rebeldía, es semejante a la hechicería, a la brujería. Estoy parafraseando lo que dice el pasaje. O sea, si tú eres un desobediente, si tú negocias con Dios, si tú sirves a Dios, si tú haces las cosas a medias, entonces eres un rebelde, haces las cosas como tú quieres. Y con Dios el evangelio no se hace como tú quieres. El evangelio se hace como Dios quiere, no como yo quiero. Porque si yo hiciera las cosas como yo quiero, hermano, entonces le predico de Peter Pan y el país de la tierra de nunca jamás, para que usted esté a gusto, para que usted esté bien, para no incomodarlo, para que no me tuerza la trompa. Pero no puedo, mijo. No puedo hacer lo que yo quiero, porque eso es lo que dice el Señor. ¿Cuánto me escucha? No estoy enojado con usted, no estoy amargado y por eso le estoy predicando eso. Le estoy predicando así porque lo amo. El problema de Saúl no fue rebeldía agresiva, fue obediencia selectiva. Si obedezco esto, pero esto no. Si me gusta esto, pero esto no. Como algunos, si les gusta este mensaje y este no. Algunos, si les gusta este mensaje, qué buen mensaje, pastor. Y si no le gusta, sale por allá.
Si le gusta, me saluda. Si no le gusta, porque eso es exactamente lo que ocurre con muchos, como Saúl. No decimos no a Dios, decimos sí, pero no con la boca, la actitud. Sí a Cristo, pero no a la cruz. Sí al evangelio, pero no a la renuncia. Sí a la iglesia, pero no a la santidad. Sí a la iglesia, pero no a las normas y a las reglas de la iglesia. Hermano, siéntese acá, pero no, yo me siento donde quiero, ¿qué? Por cierto, para que sepan, les estamos enseñando taekwondo a los ujieres. Estoy bromeando con usted. Sonría, que Cristo le ama. Y el padre es el Saiyajin mayor, dice. Jesús lo dejó bien claro. Lucas 9:23, Jesús lo dejó bien claro. Dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, tráigame un café de la fe. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. No le voy a decir a su esposa: aquí está mi cruz. No, esa no es su cruz. Esa es su bendición. ¿Cierto? Ahora, no hay espacio para negociación con el Señor. No es un acuerdo cómodo, es una entrega diaria. La cruz no es opcional, la cruz es el camino según el evangelio. Saúl quiso los beneficios del reino sin el costo de la obediencia, y muchos hoy quieren los beneficios del evangelio, quieren la sanidad, quieren los milagros, quieren morir sin irse al cielo, quieren los beneficios del evangelio, pero no quieren la muerte al yo. ¿Cuántos me escuchan? Pero Dios no busca sacrificios que encubran desobediencia. El Señor busca seguidores que no cuestionen sus mandamientos. Busca seguidores que digan sí, aunque el mandamiento sea difícil, aunque el llamado sea a morir al yo. El Señor está buscando a ese tipo de seguidores. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque cuando tú toleras el pecado, tu conciencia se anestesia. ¿Usted estaba anestesiado? Levánteme la mano al que lo han anestesiado. A mí sí. La anestesia duraba no sé cuántas horas. A las 3 horas yo me quise levantar. Estoy chiquito, caí bajito. Pero otros larguchones que caen de más arriba, imagínense. Y me dice el enfermero: ¿para qué se levanta? Oiga, espérese, la anestesia le va a durar que 7, 8 horas. Dije yo: Dios santo de mi vida. Dije, estaba anestesiado de aquí para abajo, hermano. ¿Qué hacías? No hay celular. ¿Qué hacías? No hay nada. Solo repitiendo versículos bíblicos, orando. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Está bien, oiga? Sí, estoy orando. Ah, bueno, decía la enfermera. ¿Cuánto me escucha? Ah, bueno, está bien, oiga. Pero entonces así hay cristianos, ¿cierto? Que anestesian su conciencia. ¿Sí? Todo está bien, todo está bien. No es cierto lo que dice el pastor, no es cierto, no es cierto. Es mentira, no sé dónde lo sacó. Tiene algo contra mí, tiene algo contra mí, tiene algo contra mí. No tengo nada contra ti. Quiero que te arrepientas. Quiero que te vuelvas al Señor. Quiero que vivas una vida en avivamiento. Quiero que cambie tu vida. Eso es lo que quiero. Ese es el anhelo de mi corazón. Ahora, el tercer principio que aprendemos acá es que lo que Judas amó terminó gobernándolo. ¿Qué le pasó a Judas? Lo que amó. Dice el versículo 3 del capítulo 22 de Judas. Entonces, o sea, después de todo, ¿cómo empezó? Entonces, ¿qué? Entró Satanás
en Judas. O sea, Satanás no entró de repente. El reino de las tinieblas no gobernó de repente. Hubo un proceso. Satanás no entró en Judas de manera repentina ni violenta. Entró porque encontró una puerta abierta. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas. Judas vio milagros, pero nunca permitió que su corazón fuera transformado. El problema de Judas no fue la falta de información espiritual, sino la falta de rendición. Y eso es exactamente lo que pasa con mucha gente acá. No es falta de información, porque usted viene y escucha palabra, escucha y escucha palabra. Y muchas veces la palabra que usted escucha está tan adecuada, tan hecha de acuerdo a su necesidad. Pero si usted no hace nada con esa palabra, el problema no es de Dios, el problema no es del Espíritu Santo, el problema no es del predicador, el problema es suyo. ¿Me escucha lo que yo estoy diciendo? Y fue exactamente lo que pasó con Judas. No fue la falta de información, fue la falta de rendición a lo que se le dijo que tenía que hacer. La escritura muestra que Judas, como le decía hace un momento, amó más el dinero. Primero lo deseó, luego toleró ese asunto del amor al dinero. Después lo justificó y finalmente fue controlado por ese pecado de avaricia, porque lo que comenzó con una debilidad no confrontada terminó siendo una esclavitud para la vida de Judas. Porque otra vez, lo que no se entrega a Dios, tarde o temprano termina siendo, escuche bien, y usado por el enemigo para atar tu vida. El dinero entonces no es el problema. ¿O sí es el problema? Algunos dicen en la casa sí. El dinero no es el problema. El problema es cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar. Cuando el dinero controla el corazón de Judas, Satanás solo hizo lo que siempre hace: entrar donde ya no gobierna Dios. Y aquí no hay de otra, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. Esto es, o eres de Dios o eres del diablo. No hay de otra. ¿Está grueso eso? Pero así es. No hay de otra, porque eso dice la Biblia. Y nosotros nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Satanás sigue operando de la misma manera hoy. No entra de golpe en la persona, entra por hábitos tolerados, entra por pecados ocultos, entra por amores desordenados, entra por áreas no rendidas al Señor Jesús. Nadie cae en traición de un día para otro, se cae por pequeñas aceptaciones repetidas continuamente. Por eso la pregunta no es: ¿puede Satanás entrar? La pregunta es: ¿hay alguna puerta en mi vida, en mi corazón, en mi mente, por donde Satanás entre? Yo debo preguntarme, debo hacerme esa pregunta. ¿Cuántos me están escuchando? Eso es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Así, tajante. Pero el contexto está hablando de que no se debe vivir de la forma en la que dice Pablo ahí en ese capítulo 4. Entonces, mis amados amigos, hermanos, cerrar esas puertas requiere arrepentimiento, requiere honestidad, requiere una rendición total a Cristo, porque donde Cristo gobierna, escuche bien, Satanás y sus demonios no pueden entrar. Entró por una puerta abierta. Judas amó el dinero lo controló, luego el enemigo dominó completamente a Judas. Y tú no puedes decir: era Judas, yo soy otro boleto. No. A ti también te puede pasar, a mí también me puede pasar. Y muchos hoy son gobernados por ambiciones. Algunos otros son gobernados por los deditos que aparecen en su Facebook, en sus redes. Ya me pusieron, subió algo, ya me pusieron like. ¿Qué dijeron? ¿Sí? ¿Cuántos me escuchan?
por imágenes, por placer, porque lo que más amas termina gobernando sobre tu vida. Porque estamos así, vivimos en una cultura que no rechaza a Dios abiertamente, pero sí lo desplaza y lo utiliza cuando lo necesita. No se trata de negar a Cristo, sino de amar otras cosas un poco más. Y ahí está el peligro. Aquello que ocupa el primer lugar en el corazón no permanece neutral. Tarde o temprano exige lealtad, tarde o temprano exige obediencia, tarde o temprano exige sacrificio. Mis hermanos, ¿cuántos me están escuchando en esta hora? Y les voy a decir el último principio, porque es importante para mí que lo aprendan. El último principio que yo aprendí de Judas es que Judas sintió, ¿qué? Remordimiento. Y no buscó restauración. Mateo 27, del 3 al 5. Mateo 27, del 3 al 5. Dice la Biblia algo muy interesante. Entonces, Judas, el que le había entregado, dice, viendo que era condenado, ¿qué hizo? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero yo quiero leerles a ustedes lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, dice, sintió remordimiento. ¿Qué sintió? Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 432 gramos de plata, el costo de un esclavo, ¿sí? Entonces, ¿qué sintió Judas? Remordimiento. Vio su pecado, pero no corrió a la gracia. Lloró por las consecuencias, pero no se rindió al perdón, porque el remordimiento, escuche bien, va a mirar el pasado, va a mirar el pecado, pero queda ahí. La persona que siente remordimiento solo se siente mal hoy, mañana. Y te dicen, ¿sabes qué? Andabas tan drogado, tan mal, que no solamente te comiste los tacos, te comiste hasta el plato. ¿A poco yo hice eso? Sí, tú. Andabas tan mal en la fiesta, fuiste el bufón, mira, eras tan serio y te aventaste, traía la cerveza aquí. No es cierto. Y cuando te dicen eso, a lo mejor tú te sientes mal. Pero la próxima semana tu compadre tiene otro fiestón grande. Duraste 3 días sintiéndote mal. Al 6º día ya te andas rasurando y cortando el pelo y echándote perfume desde que compras en la Juárez para irte a la fiesta de tu compadre. Pero si provocaste un problema en la casa, dejaste a los chamacos sin comer. ¿Y cuántas cosas otras más podemos mencionar? Si lo veo así como... ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Entonces hay remordimiento. El remordimiento mira lo que hice, el pasado, pero se queda ahí. El arrepentimiento mira a Dios y entonces vuelve a empezar y ya no practica aquello que hizo allá. Y no importa que esté la fecha del cumpleaños del compadre, él no va. Y dice, no vino fulano, no vino porque en verdad se arrepintió, no vino porque en verdad tuvo un encuentro genuino y verdadero con Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? El remordimiento no solo mira el error y se queda atrapado en la culpa. El remordimiento, el arrepentimiento reconoce que falló
y ya no vuelve a hacer aquello. El remordimiento lamenta la consecuencia, pero no cambia el corazón. El arrepentimiento, en cambio, corre a Cristo. No se queda mirando la caída, sino que busca la cruz de Cristo. ¿Cuántos alaban el Señor? No se justifica, se rinde, no está negociando con el pecado, lo confiesa y lo abandona. ¿Me están escuchando? Y hoy el Espíritu Santo nos está confrontando con amor y nos está preguntando: ¿qué estamos tolerando que mañana podría gobernarnos? La gracia del Señor no es permiso para seguir iguales, es para cambiar. Cristo no solo perdona el pecado, rompe el dominio del pecado en tu vida. La gente dice: es que no puedo. Es que tú no has visto el poder de Dios obrando sobre tu vida para que tú puedas ser completamente libre de ese mal hábito, de ese mal comportamiento. Todavía dice por ahí la filosofía: adicto una vez, siempre adicto, tengo que depender. No, eso no es cierto. El poder de Cristo rompe el pecado en tu vida y se acaba esa filosofía barata, humana de hombres. Una vez que tú recibes a Cristo, adicto jamás, la gracia de Dios sobre mi vida marca la diferencia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? Esa es la verdad. Esa es la verdad, mis amados. Termino con este ejemplo que voy a darle. Judas, junto con otro de sus 12 compañeros, llamado Pedro, son una lección sobre lo que tú toleras hoy, pero que seguirás tolerando mañana, y va a gobernar completamente tu vida. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos de ustedes han tolerado cosas por años y no tiene ningún problema a lo mejor de aparecer los domingos y sentarse en cualquier área de esta iglesia? Pero ustedes ya están en una postura, ustedes ya están en una manera de ser. A mí no me cambian, yo soy así porque un día toleraste la rebeldía, porque un día toleraste la desobediencia, porque un día toleraste el estar en contra del ministerio, en contra de la autoridad, y ahora esa es tu postura. Te tengo aquí, pero todo rebelde, todo chueco, todo pecador, todo desobediente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos me escuchan? Judas y Pedro caminaron con Jesús. Los dos escucharon la misma enseñanza, vieron los mismos milagros. Ambos pecaron gravemente, los dos. Pero uno se entregó a Jesús, uno no entregó a Jesús, el otro lo negó 3 veces. Sin embargo, sus finales fueron completamente distintos. ¿Qué fue la diferencia? ¿El pecado? No. Lo que toleraron después del pecado. Y aquí hay una verdad incómoda pero necesaria. No es el pecado lo que define tu destino, sino lo que decides tolerar después de que caes. Judas toleró la culpa sin arrepentimiento verdadero. Pedro permitió que la culpa lo llevara al arrepentimiento, porque la culpa tolerada se convierte en un amo muy cruel. ¿Me están escuchando? El arrepentimiento, en cambio, abre la puerta a la restauración. Y hoy muchos no están lejos de Dios, pero escuche bien, pero un gran pecado, no por un gran pecado, sino por haber tolerado la condenación, por haber tolerado la culpa, por haber tolerado el total. Ya que, ¿me escuchan? Por eso no vuelven en arrepentimiento, porque lo que tú toleras hoy, mañana te gobierna. Judas toleró la condenación, Pedro abrazó la corrección. Y como ya dijimos, Judas sintió remordimiento, pero Pedro sintió o se volvió en arrepentimiento. Judas corrió, hermano, para decir: aquí están las 30 monedas de plata que me dieron, se las devuelvo. Y ellos les dijeron: no hay vuelto.
Este no es Montepío. Este no es tráeme tu recibo y hay... No hay vuelta de hoja aquí. Quédate con ellas. Aunque al final compraron un campo, esa misma gente compró un campo donde Judas luego fue y se ahorcó. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando tú toleras pensamientos como Dios ya no me puede usar, pensamientos como fallé demasiado, pensamientos como aquí terminó mi historia, pensamientos como ya que no tiene caso seguir adelante, eso va a gobernar tus decisiones. Pedro lloró, Judas se aisló. Pedro lloró amargamente, pero no se desconectó del propósito. Judas se aisló, se cerró, se ahorcó. Y hoy el aislamiento sigue siendo una de las armas más efectivas del enemigo. Y el enemigo busca que tú te ahorques. No te ahorcarte literalmente, físicamente, no ahorcarte emocionalmente, ahorcarte espiritualmente, que tú te mueras espiritualmente hablando, porque has tolerado cosas que no debes tolerar. Necesitas volverte en arrepentimiento, igual que lo hizo Pedro. El mismo procedimiento que hizo Pedro, necesitas hacerlo tú. ¿Sí? Y Pedro corrió a arrepentimiento. ¿Y sabe cuál fue el resultado? El Evangelio de San Juan capítulo 21 dice que Jesús no negó a Pedro, lo restauró. Después de la resurrección, el Señor Jesús buscó a Pedro y Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y en esa conversación el Señor lo levantó nuevamente al ministerio, según Juan capítulo 21. Y Jesús no le está recordando su fracaso. El Señor le está recordando su llamado. Y su llamado era: apacienta mis ovejas. Porque Jesús sabía algo profundo. Pedro no era definido por su peor momento. Pedro fue definido por su corazón arrepentido. Y lo que Pedro no toleró fue vivir lejos de la gracia del Señor. Por eso terminó predicando en el día del Pentecostés. Según Hechos capítulo 2, fue usado por Dios primero para ganar 3,000 personas, después para levantar a un cojo de nacimiento. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento en el Señor te restaura. El arrepentimiento en el Señor te da nuevas oportunidades para lograr y hacer aquello para lo cual tú fuiste destinado en esta tierra. ¿Cuántos me están escuchando en esta hora? Así que yo te digo, este mensaje es muy claro para muchos creyentes que toleran pecados pequeños pensando que no son graves. Para aquellos que toleran pensamientos de derrota, toleran relaciones, hábitos o actitudes que apagan su fe. Y mañana esas cosas van a gobernar tu vida. Si no es que tu mañana ya llegó y te está gobernando todo eso que tú has tolerado hace mucho tiempo atrás. Lo que toleras hoy en tu mente, mañana va a dominar tu corazón. Lo que no confrontas hoy, mañana va a controlar tu vida. Judas entonces nos enseña el peligro de tolerar la condenación aún después de pecar. Pedro nos enseña el poder de correr hacia Jesús aún después de fallar. Y el enemigo tal vez vendrá y te dirá: ya no hay oportunidad. Y como mucha gente de repente dice que tal vez tiene en su corazón el deseo de volver al Señor y le dices tú: ¿y por qué no vas a la iglesia? Siento vergüenza, van a hablar de mí, van a decir esto. No, nadie habla de ti. Vuélvete al Señor, arrepiéntete en verdad como tiene que ser. El Señor te quiere restaurar porque hay un propósito, hay un destino, hay una razón todavía el por qué tú estás en esta tierra, porque estás con salud, porque estás con vida, porque sigues cumpliendo años. Hay una razón para eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Dios restaura al que confiesa, pero el orgullo destruye.
al que esconde sus pecados, al que justifica sus pecados, al que ha hecho de sus pecados lo normal en su vida, al que dice: a mí no me pasa eso, yo no soy eso. ¿Sabe que cuando yo escucho una palabra así como esta, hay dos pensamientos? Está el pensamiento de: eso le pasa a fulano, eso le pasa a mangano, no a mí. Pero está el pensamiento de: ¿seré yo? Y si por sí o no, yo todavía me humillo, le digo mi experiencia y le digo al Señor: Señor, si esa es mi situación, aquí estoy. Me arrepiento, arregla mi vida, ten misericordia de mí. Todavía hay esperanza, todavía me puedo acercar a ti. Sí, porque la misma Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tú no estás aquí para ser condenado, no estás aquí para escuchar un mensaje de condenación, estás aquí para escuchar un mensaje que te dice: vuélvete a mí, arrepiéntete, y si te arrepientes, yo te voy a restaurar. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Te voy a poner en el lugar indicado que yo determiné para ti. ¿Cuántos dicen: yo estoy listo para eso? Vamos, alaba el nombre del Señor en esta hora. Vamos, alaba. Límpiame con mis ojos, tus obras quiero ver. Vamos, levanta tus manos. Quiero amarte como tú me amas. Adora al Señor, adora a Dios, adora a Dios. Muéstrame tu Dígalo. corazón. Todo lo que soy, diga.